A diferencia de otros países como Canadá o España, por ejemplo, según tengo entendido, en la Argentina la mediación no forma parte de las incumbencias profesionales de filósofas y filósofos. Por tal razón, para la preparación de esta conferencia me he basado en la lectura de algunos textos y especialmente en las conversaciones mantenidas durante estos últimos años con los doctores de Almeida. De este modo he aprendido que la función de mediadores y mediadoras que la mayor parte de esta audiencia ejerce no consiste solo en el ejercicio de ciertas técnicas para habilitar la comprensión entre las diversas partes en conflicto, sobre todo facilitando la comunicación interpersonal y para pasar del conflicto al consenso, logrando negociaciones a partir de intereses comunes de las partes. Una genuina mediación, si bien implica el dominio de técnicas diversas, es mucho más. Ante todo, consiste en el intento de establecer un diálogo genuino y respetuoso entre partes en conflicto, que tienen intereses o posiciones encontradas para procurar la resolución del conflicto y de este modo contribuye al incremento de la cultura de la paz. Como escuchábamos recién al doctor de Almeida, indudablemente nunca vamos a poder eliminar el conflicto o la conflictividad en las relaciones humanas. Por eso también el conflicto y la conflictividad constituyen un tema mayor de la filosofía práctica que se vuelve visible sobre todo a partir de su desarrollo prestigioso en la famosa dialéctica del amo y del esclavo de la fenomenología del espíritu de Georg Hegel. En el medio filosófico argentino, el filósofo Ricardo Magliandi, en su Ética de la Convergencia, ha defendido como idea central el carácter estructuralmente conflictivo de las interrelaciones humanas, así como la presunción de que tales conflictos se expresan bajo la forma de problemas morales. La escalada de la violencia, la que vuelve realmente difícil la resolución de los conflictos y la intervención en ellos. Algunos autores señalan justamente que la omnipresencia de este fenómeno lo vuelve tan difícil de definir como el tiempo, la vida o la muerte, puesto que, como ellos, la violencia parece atravesar todos los órdenes de la vida. Es más, su omnipresencia se manifiesta en el hecho de que la violencia hasta puede ser previa al lenguaje, que es lo que en definitiva nos define como seres humanos. En efecto, hay experiencias de la violencia que indican que el cuerpo, sea el humano o el no humano, constituye su primera víctima, pero también el primer victimario, puesto que con el cuerpo, desde el cuerpo, normalmente se causa la violencia. Según Hannah Arendt, la violencia nos desafía a pensar lo impensable. Tomada en este sentido amplio, el fenómeno de la violencia tiene múltiples manifestaciones. A veces se experimenta un recrudecimiento de la misma, otras una disminución y hasta épocas de paz y de mejor convivencia. No estamos precisamente en esas épocas. En un sentido restringido y técnico, la violencia es definida como la intervención física de un individuo o grupo contra otro individuo o grupo o también contra sí mismo, señalándose además que la intervención ha de ser voluntaria, realizada con el objetivo de destruir, dañar o coartar, vale decir impedir la acción del otro. De este modo equivale a fuerza. Otros autores hablarán, por supuesto, también de violencia psíquica. A partir de las definiciones y de la caracterización del fenómeno permanente de la violencia, presente tanto en las relaciones interhumanas como en las de los seres humanos con los demás seres vivos y el ambiente,
resulta casi una obviedad señalar que los estudiosos de diversas disciplinas también han prestado atención a este fenómeno, del mismo modo que muchas obras de la literatura universal revelan múltiples facetas del mismo y atraen de modo particular a los investigadores del tema. En el campo de la biología y de la antropología es conocido el debate entre quienes afirman la propensión violenta de todos los seres vivos como instinto básico de conservación individual y de la prole, y aquellos que sostienen una tendencia altruista igualmente instintiva. Sobre el respeto, retomo una raíz kantiana del texto de Taylor y de otros textos bastante conocidos de autores contemporáneos. El respeto, dice Kant, y estos autores lo retoman, es el sentimiento o actitud, Kant dirá que es el único sentimiento racional, pero dejamos el debate para otra circunstancia, es el sentimiento o actitud que nos lleva a reconocernos mutuamente como seres humanos y no como cosas al servicio de otros seres humanos. Vamos a la responsabilidad. En la situación actual de los estudios filosóficos, digo actual pensando, bueno, unos 50 años atrás a esta parte, ¿no? La responsabilidad ha pasado de ser un término propio o más propio del lenguaje jurídico para convertirse en un concepto central de gran parte de las teorías éticas contemporáneas. La responsabilidad como término filosófico aparece recién en algún texto, pero por allí perdido, del siglo XVIII, pero en realidad, diríamos, a partir de la mitad del siglo pasado se vuelve efectivamente una especie de noción clave y en muchos casos central. Podemos distinguir entonces tres acepciones principales. La responsabilidad jurídica, sobre todo referida al pasado, que obviamente los abogados y abogadas aquí presentes tienen bien conocidas, y conocida su distinción entre responsabilidad o responsabilidades civil y penal, por los efectos de las acciones realizadas. Por el otro lado, una que es propia de la ética contemporánea, la responsabilidad como deber del poder referida al futuro y sobre todo a las generaciones futuras. Con esto estoy haciendo referencia a una obra señera del siglo XX, que es el principio de responsabilidad, o el principio de responsabilidad, según hagamos la traducción del título, de Hans Jonas, que fue un filósofo alemán de origen judío, que después se radicó en los Estados Unidos y trabajó en el Instituto de Investigación Social de Nueva York, y que a su jubilación cumplió con el sueño de su vida, que era escribir un texto sobre la responsabilidad. En este libro, Jonas nos indica cómo los estudios filosóficos hasta ese momento, el libro es del año 73, hasta ese momento se han dedicado a pensar desde el punto de vista ético las relaciones prácticamente face to face, las relaciones casi inmediatas, y han perdido de vista las amplias dimensiones espacio-temporales en donde se desarrolla la vida de los seres humanos y las consecuencias que muchas veces ni siquiera podemos llegar a imaginar de sus acciones ampliadas por la tecnología. La ética es la que nos posibilita salir de la posición del mismo, salir de la posición egoísta, de la posición de la totalidad, en donde todo queda reducido al mismo, razón por la cual se producen los genocidios y las guerras, y nos pone en el lugar de ser interpelados por el otro y de deber dar la respuesta. Es decir, no somos responsables porque queramos serlo, somos responsables porque somos responsables. Somos responsables de responder positivamente al rostro sufriente del otro. Él trae las imágenes bíblicas
del pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Somos responsables de responder positivamente, somos responsables por actuar con indiferencia, somos responsables por utilizar justamente esta vulnerabilidad del otro para satisfacer quién sabe qué necesidades perversas que pueden tener los seres humanos o las sociedades a las que ellos pertenecen. Y en la Argentina, y particularmente en Buenos Aires, nosotros tenemos diversos grupos migrantes, sobre todo los que provienen de países limítrofes o cercanos, como puede ser la gran cantidad de peruanos y sobre todo peruanas que hay en nuestro medio, y justamente por la diferencia de rasgos físicos, nos podemos hacer la pregunta: ¿cuándo y en qué generación se deja de ser migrante? Porque si bien el derecho le concede a un chico nacido en la Argentina la ciudadanía argentina por el ius solis, sin embargo la sociedad, los maestros, los médicos, etcétera, no están dispuestos a concederle eso. Y esa es una fuente de humillación, por un lado, de vulnerabilidad para estas personas, pero indudablemente es una fuente de conflictos a la que pienso hay que atender de manera fuerte. Ni qué decir de otro tipo de migrantes, por ejemplo, el caso de migrantes orientales, de migrantes que hay menos pero que vienen creciendo, que son migrantes de países africanos, etc. Tenemos, por un lado, una obligación moral ciudadana de trabajar para esa utopía realizable, de mejorar nuestra convivencia para la paz, y una responsabilidad ética profesional particular. Muchas gracias.